Hola y bienvenidos. Hoy vamos a analizar de forma clara y paso a paso una sentencia muy importante en materia de seguridad social, relacionada con el ingreso mínimo vital y con la devolución de prestaciones supuestamente cobradas de forma indebida. Se trata de una resolución dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el día 17 de noviembre de 2025. En el recurso de suplicación número 2709/2024. El caso parte de una situación muy habitual. Una persona a la que se le reconoce una prestación social, la cobra durante varios años y, tiempo después, la administración le reclama la devolución de todo el dinero, alegando que no cumplía los requisitos económicos. Vamos a reconstruir los hechos exactamente como aparecen en la sentencia. Todo comienza el 2 de junio de 2020. En esa fecha, la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social dicta una resolución por la que reconoce a Encarna y a su unidad familiar la prestación transitoria del ingreso mínimo vital. La prestación se concede con efectos económicos desde el 1 de junio de 2020. En esa comunicación se indica que el derecho se reconoce de acuerdo con los datos tributarios del ejercicio 2019 y que el importe inicial sería de 619,38 € el primer mes, y a partir de julio una cuantía mensual de 676,20 €. Es decir, la Administración entiende que la unidad familiar cumple los requisitos de vulnerabilidad económica y comienza a pagar la ayuda con normalidad. Durante los años 2020 y 2021, Encarna percibe el ingreso mínimo vital mes a mes, confiando en que todo es correcto porque ha sido la propia Administración quien lo ha reconocido de oficio. Sin embargo, tiempo después se produce un cruce de datos con la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Como consecuencia de ese control, el 25 de octubre de 2021 se dicta una nueva resolución. En esa resolución se comunica que, revisados los ingresos, no procede el abono del ingreso mínimo vital porque se superan los límites económicos establecidos en la norma. Además, se indica que se va a reponer la antigua asignación económica por hijo o menor a cargo que la interesada venía percibiendo antes del reconocimiento del ingreso mínimo vital. Y se advierte de que posteriormente se regularizarán los importes que pudieran haberse percibido indebidamente. Es decir, se abre la puerta a reclamar la devolución del dinero. Más adelante, el 4 de mayo de 2022, la Administración inicia formalmente un procedimiento general para la revisión y reintegro de prestaciones. En esa comunicación se afirma que las cantidades abonadas durante los años 2020 y 2021 ascienden a un total de 10.557,98 €. Se desglosa esa cifra indicando que 4.676,52 € corresponderían al año 2020 y 5.881,46 € al año 2021. Se concede trámite de audiencia para que la interesada formule alegaciones. Encarna presenta escrito de alegaciones el 19 de mayo de 2022, intentando explicar su situación y defender que sí cumplía los requisitos. A pesar de ello, el 15 de junio de 2022 la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social dicta resolución definitiva. En esa resolución se declara que la prestación fue indebidamente percibida y se acuerda el reintegro. Además, se compensan atrasos de la asignación por hijo a cargo por importe de 511,50 € y la deuda queda fijada finalmente en 10.046,48 €. Se le exige el pago íntegro en un solo plazo en el término de 30 días. Ante esta situación, Encarna formula reclamación previa el 28 de julio de 2022. Sin embargo, la reclamación es desestimada mediante resolución de 26 de septiembre de 2022. Agotada la vía administrativa, decide acudir a los tribunales. Presenta demanda ante el Juzgado de lo Social número 1 de Motril, impugnando la resolución que le obliga a devolver más de 10.000 €. Se celebra el juicio y el 25 de julio de 2024 se dicta sentencia.
pero la sentencia desestima la demanda y absuelve al Instituto Nacional de la Seguridad Social y a la Tesorería General de la Seguridad Social. Es decir, en primera instancia se considera correcta la reclamación de la deuda. Lejos de rendirse, Encarna interpone recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia. En el recurso plantea dos cuestiones. Primero, intenta que se modifique un hecho probado relativo a la notificación de una de las resoluciones administrativas. Sin embargo, el tribunal explica que el recurso de suplicación no es una segunda instancia para volver a valorar toda la prueba, sino un recurso extraordinario, y que esa modificación no tiene trascendencia real para cambiar el fallo. Por eso rechaza esa revisión fáctica. Pero lo verdaderamente importante está en el segundo motivo del recurso, el jurídico. Aquí se discute cómo se calcularon los ingresos de la unidad familiar. La norma aplicable establece que la cuantía del ingreso mínimo vital depende de la diferencia entre la renta garantizada y el conjunto de rentas e ingresos del ejercicio anterior. Si los ingresos superan el límite, no hay derecho a la prestación. La Administración sostuvo que los ingresos eran demasiado altos, sobre todo por la pensión de alimentos. Según el expediente, se computaron cantidades como 9.840 euros en un año o 7.790 euros en otro. Pero la sentencia de familia que obra en autos establecía algo muy concreto. El padre debía pagar una pensión alimenticia de 400 euros mensuales para los dos hijos en conjunto. No 400 euros por cada hijo. No 800 euros al mes, sino 400 euros en total. Eso significa que al año la cifra correcta era 4.800 euros. La Administración, sin embargo, prácticamente duplicó ese importe en sus cálculos. Al inflar esa renta, parecía que la familia superaba el umbral económico. Pero al corregir el error, los ingresos reales eran sensiblemente menores. El Tribunal Superior de Justicia revisa cuidadosamente este punto y concluye que el cálculo del Instituto Nacional de la Seguridad Social no era correcto, que la pensión de alimentos debía computarse por la cuantía real fijada judicialmente, y que, aplicando esa cifra correcta, la unidad familiar no superaba los límites de renta exigidos. Por tanto, si existía situación de vulnerabilidad económica. Y si existía esa situación, la prestación estaba bien reconocida. Eso significa algo muy importante. No hubo percepción indebida. No hubo fraude. No hubo error imputable a la beneficiaria. Simplemente hubo un cálculo equivocado por parte de la Administración. Y la consecuencia jurídica es clara. Si la prestación era correcta, no se puede exigir su devolución. Por todo ello, el tribunal estima el recurso. Revoca la sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Motril de 25 de julio de 2024. Estima íntegramente la demanda de Encarna. Y deja sin efecto la resolución administrativa del Instituto Nacional de la Seguridad Social que declaraba la deuda. Además, condena al Instituto Nacional de la Seguridad Social y a la Tesorería General de la Seguridad Social a pasar por este pronunciamiento. En términos sencillos, la deuda queda anulada y Encarna no tiene que devolver los más de 10.000 euros reclamados. Esta sentencia nos deja una enseñanza muy clara. En materia de prestaciones sociales, el cálculo de ingresos es decisivo. Un pequeño error en la imputación de rentas, como una pensión de alimentos mal computada, puede cambiar totalmente el resultado y generar deudas muy elevadas. Por eso, cuando se recibe una reclamación de reintegro, es fundamental revisar los números con detalle y, si hay errores, recurrir. Porque como vemos en este caso, los tribunales pueden corregir a la Administración. Y eso puede suponer la diferencia entre deber miles de euros o no deber nada. Si te pareció útil esta explicación, comparte este video en tus redes sociales para que más personas aprendan a defender sus derechos. Si tienes dudas, cuéntanos tu caso en los comentarios.
Gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima.